El caso de la familia Pimentel. Este hecho tuvo lugar en la carretera mejor conocida como la Ruta Los Naranjos. Esta carretera conecta las ciudades de Sonsonate y Santa Ana en El Salvador. Una ruta muy turística, con unas vistas panorámicas impresionantes y un clima perfecto. Cientos de turistas y residentes transitan por esta vía diariamente, pero todo daría un giro tenebroso la noche del 16 de enero del año 2019, empañando la hermosura de aquel lugar y sumergiendo a una nación entera en una consternación e indignación total. Omar Pimentel, o mejor conocido como el Profesor Omar, es desde el año 2016 un director técnico y preparador físico de equipos de primera, segunda y tercera división del fútbol salvadoreño. Al momento de los hechos, Omar Pimentel era el entrenador físico del club de fútbol Sonsonate. El 16 de enero del año 2019 su vida sería sacudida por la más horrible de las pesadillas. Un hecho profundamente triste, el episodio más doloroso para Omar Pimentel y sin lugar a duda uno de los casos que sacudiría a una nación entera, un hecho cruel que embargó de indignación y terror a toda la población salvadoreña. Omar Pimentel tenía una hermosa familia, sus hijos Gabriel Omar Pimentel y Marco Antonio Pimentel de 12 años, su esposa Rosa Ivette Colindres de Pimentel. Junto con ellos disfrutaban momentos que hoy son memorables con Silvia de Colindres, su suegra, Carlos Ernesto Colindres, hermano de la esposa de Omar, y Tania Elizabeth Monterrosa, novia de Carlos Ernesto. Rosa Ivette fue directora del Centro Escolar San Ignacio en Chalchuapa, Santa Ana. Al momento de los hechos era una maestra de una pequeña escuela en el Congo. Por las mañanas Rosa era la encargada de parvularia y por las tardes impartía la materia de estudios sociales a estudiantes de tercer ciclo. Llevaba 18 años y 7 meses compartiendo su conocimiento con los alumnos de esta institución. Era una persona muy sociable, solidaria y amigable, una maestra responsable y entregada a su labor. El pequeño Marco Antonio cursaba el 7º grado en el Centro Escolar María Auxiliadora en Chalchuapa. Sus sueños eran convertirse en un jugador profesional de baloncesto y poder así representar su país en competencias internacionales. Era una familia muy luchadora y trabajadora. No solían meterse con nadie, buenos vecinos, y a veces a los niños se les veía jugar en el vecindario. El 16 de enero del año 2019, Omar Pimentel y su familia acudieron al duelo de Copa El Salvador entre el Sonsonate y el CID municipal de la tercera división profesional que se disputó en el estadio Ana Mercedes Campos en Sonsonate. La familia acompañó a Pimentel como de costumbre lo hacían en todos los partidos. Era habitual llegar a las 11 o 12 de la noche a casa. Ese día, él se quedaría un rato más en el estadio, pues la directiva del equipo había preparado una cena para el equipo técnico. Junto a Omar se quedaría su hijo mayor, Gabriel. Y es así como Omar y Gabriel se despiden de su familia sin imaginarse la tragedia que estaba por venir. El grupo familiar que se retira estaba conformado por Rosa Ivette de Pimentel, de 41 años, esposa de Omar, su hijo Marco Antonio Pimentel Colindres, de 12 años, Silvia Jaco de Colindres, su suegra, de 61 años de edad, madre de la esposa de Omar, Carlos Ernesto Joaquín Colindres, de 36 años, cuñado de Omar y hermano de la esposa de Omar, y Tania Monterrosa, de 25 años de edad, novia de Carlos Ernesto. En el camino de regreso a casa pasaron a cenar unas pupusas en Sonsacate. Habiendo terminado de cenar, emprendieron su camino de retorno a casa a bordo de un Chevrolet sedán blanco, placas P700-567. Omar relata que a las 9:25 p.m. le escribe a su esposa al messenger de su hijo menor, quien viajaba a su lado. Le preguntó si ya estaban en Chalchuapa, lugar donde ellos residían.
a lo que ella responde que no, que iban de camino porque habían pasado a cenar y que estaban a la altura de El Canelo, pero que se les había pinchado la llanta. Omar le responde que saldría a ayudarlos, pues él estaba a 15 o 20 minutos de la ubicación de ellos. Pero Rosa responde no, ya la está arreglando mi hermano. Omar dice que ese mensaje, por alguna razón inexplicable, no le dio mucha confianza y después de eso no estuvo tranquilo. Esta fue la última conversación con su esposa. Cuando Omar retorna a su casa, ubicada en Chalchuapa, le dicen que ninguno de ellos había llegado. Inmediatamente, Omar se preocupó y se fue a la PNC de Chalchuapa, pero le dijeron que debía levantar la denuncia en el puesto policial Los Naranjos. Y es así como se activan los dos puestos policiales, Chalchuapa y Los Naranjos, en una angustiosa búsqueda por esta familia. Omar y su hijo Gabriel enviaban mensajes y llamaban a todos, pero nadie contestaba. Los teléfonos sonaban y sonaban. El último intento lo realizaron a la 1 de la madrugada, ya del 17 de enero del año 2019, pero todos los intentos fueron fallidos. Nadie volvió a responder aquellas llamadas. En este punto, y con toda la impotencia a flor de piel, lo único que quedaba por hacer era esperar a que amaneciera. Y así fue. Omar esperó a que el sol saliera y llevó a los policías cerca de Los Naranjos. Al activarse el plan de búsqueda en la zona, la PNC localiza a las 11:45 am de ese 17 de enero del año 2019 el vehículo donde se conducía la familia. Pero para empeorar el panorama y la agonía de la familia de Tania y Omar Pimentel, los 4 integrantes de la familia Pimentel y la novia de Carlos Ernesto no estaban dentro del automotor. El vehículo fue encontrado en la finca Los Trozos del cantón Los Arenales en Nahuizalco. Dentro del vehículo únicamente se encontraron las pertenencias de los 5 pasajeros. La zona donde se registra la desaparición tiene cafetales y hay un barranco, por lo que la búsqueda fue bastante complicada, pero algo que encendió aún mucho más todas las alarmas fue que el vehículo presentaba 2 orificios de bala, uno en la parte del rin y otro impacto en la carrocería, exactamente en la parte de abajo del vehículo. Omar supo en ese instante que alguien le tendió una emboscada a su familia, o que tal vez se trataba de un asalto, podría ser un secuestro. Omar tenía muchas dudas. Tras 8 días del hallazgo del vehículo, exactamente el 25 de enero del año 2019, las autoridades proceden a capturar a 2 de los encargados de la finca donde se encontró abandonado el vehículo. En este punto se detenía una nueva línea de investigación, ya que estas 2 personas capturadas podrían aportar alguna pista para encontrar a los 5 familiares de Omar. Los capturados eran Felipe Ezores, de 56 años de edad, y su compañera de vida, Bessie Segura Cardona, también de 56 años, residentes de la finca Los Trozos del cantón Arenales del municipio de Nahuizalco y encargados de cuidar la finca. Ambos fueron detenidos por órdenes administrativas por el delito de privación de libertad agravada en grado de complicidad no necesaria. La orden de captura fue girada por la Fiscalía General de la República de Sonsonate, a fin de que estas personas pudieran aportar pistas a la investigación para que se pudiera encontrar a los familiares de Pimentel sanos y salvos. Estos 2 señores se mostraron agresivos y con poca disponibilidad para ayudarles cuando se localizó el vehículo. No tenían puntos a su favor, ya que jamás reportaron a la policía que el vehículo de la familia estaba en la finca, y además la policía logró comprobar que tenían comunicación constante con pandilleros de la zona, después que ambos señores lo negaron en reiteradas ocasiones. Los padres de Omar, su hijo Gabriel, Omar y los familiares de Tania vivieron días de completa agonía y frustración, esperando una llamada que les diera una esperanza de recuperar a su familia, implorando llegar a un arreglo para poder recuperarles. Omar manifiesta que salía a trabajar, pues debía cumplir con sus responsabilidades económicas, pero él estaba destrozado por dentro. Comenta que durante estos días ni siquiera lograba conciliar el sueño. Despertaba varias veces en medio de la noche y madrugada, pensando en ellos, en cómo estarían,
cómo los estarían tratando. Dormía poco, su angustia y aflicción eran indescriptibles. Omar no lograba entender por qué les estaba pasando todo esto, pues ellos no tenían rencillas personales con nadie, no habían recibido amenazas. Incluso comentó que su hijo era muy reconocido en el lugar donde residían, algo que lo llevaba a no tener sospechas de nadie. En medio de esta desesperación, Omar hizo un llamado a los raptores de sus seres queridos. Tienen que se toquen la mano en el corazón, que vean que soy un padre también afligido por mi hijo, por mi familia, y les hago un llamado de que digan entonces qué es lo que quieren, que se comuniquen conmigo qué es lo que quieren, pero que quiero que me devuelven a mi familia. Y para eso quiero proporcionar un número de teléfono que es el 7050. Y les digo, así como ellos, los que los tienen familia, ellos no quisieran estar pasando esta angustia. Y les vuelvo a repetir que por favor devuelvan a mi familia y que solo quiero que me digan qué es lo que ellos quieren, por favor. Omar anhelaba esa llamada pidiendo rescate, pero esa llamada nunca llegó. Y aquí, chicos, quiero hacer una pausa para mencionarles de algo muy cruel que ocurrió en este caso, y es que a Omar, en este lapso de búsqueda, alguien le llama y le da información falsa, algo que de verdad es repudiable. No, chicos, eso no se hace, no es gracioso. Él tenía una tempestad en su cabeza preguntándose cómo estaba su familia. Tenía un niño de tan solo 12 años del cual no sabía nada. Es lo peor que le puede pasar a una persona, tener un ser amado desaparecido. Y él no tenía solo uno, sino que eran 5 familiares desaparecidos. Es una tortura que se hace más grande día con día. Debemos ser más sensibles al dolor ajeno. Lo que hicieron con este hombre fue un acto cruel y despiadado. Y lo más triste es que hay muchas personas que se dedican a hacer este tipo de cosas. He visto varios casos y en algunos siempre existen ese tipo de personas que se dedican a hacer este tipo de bromas creyendo que es algo digno de celebrar, y honestamente nada más lejos de la verdad. Continuando con el caso, un hecho crucial para este caso fue que el 17 de enero del año 2019, exactamente un día después de la desaparición de la familia Pimentel, la policía captura a Ronald Isaías Valencia Aguilar, de 21 años. Ronald Isaías fue detenido en la carretera que de Santa Ana conduce a Sonsonate, en la zona del cantón El Canelo, municipio de Nahuizalco. Ronald Isaac se conducía a bordo de un vehículo placas P168-431. En un primer momento la captura no estaba relacionada con el caso Pimentel, sino porque cuando vio la PNC aumenta la velocidad y por supuesto esto llama la atención de los policías, terminando así en su captura. Al momento de la detención se le encontró un fusil M16A2 calibre 5.56 milímetros. Además le fueron incautados 2 celulares y el vehículo en el que se conducía. Hasta este punto, Ronald no estaba relacionado con el caso Pimentel. Al momento de la captura de Ronald Isaías, también junto con él se capturan a 3 personas más, pero digamos que nuestra persona de interés por el momento es Ronald Isaías. Guárdense bien ese nombre porque más adelante volverá a aparecer en este caso. 23 largos y amargos días esperó Omar para tener noticias sobre su familia. El calendario marcaba el jueves 7 de febrero del año 2019, cuando tras numerosas búsquedas alrededor de la zona donde desapareció la familia, por fin son encontrados los familiares de Omar. Y cuando aquella pesadilla parecía tener un final, tan solo era el comienzo de un calvario sumamente doloroso para Omar, su hijo y la familia de Tania. Los 5 integrantes fueron encontrados en una profunda fosa clandestina. 2 metros de profundidad ocultaban los 5 cuerpos. Fueron enterrados en la finca Los Reyes, cantón Los Arenales de Nahuizalco, Sonsonate. Un equipo de criminalistas de la Fiscalía, entre ellos el ya reconocido criminólogo Israel Ticas, trabajó en la escena, misma que fue acordonada al menos unos 500 metros por la Policía Nacional Civil.
El criminólogo Israel Ticas explicó que por el clima y la alcalinidad del suelo, los cuerpos lograron conservarse bastante bien. La descomposición fue mínima, por lo que a todos se les practicó una autopsia, además de las pruebas de ADN correspondientes. Para la extracción de los cuerpos se realizó una excavación arqueológica forense utilizando técnicas no invasivas e indirectas para no afectar los cuerpos y los indicios de evidencias que hubieran en la fosa. Según esta autopsia, las víctimas fueron ultimadas con arma de fuego y arma blanca. Al parecer también tenían señales de tortura y habían sido desmembrados, a excepción del cuerpo del pequeño Marco. Para el viernes 10 de febrero, Omar recibe los cuerpos de su amada familia. Agradecerles a todos por estar pendientes de mi familia. Yo sé de que todos hubiésemos querido un desenlace mejor, que era que los encontráramos vivos, pero lastimosamente no fue así. Así que gracias a todos. La familia Pimentel fue trasladada hacia el municipio de Chalchuapa, en Santa Ana, sitio en donde serían velados a partir de las 9 de la noche de ese mismo viernes. La cancha de baloncesto 2030 del Instituto Nacional de los Deportes en Chalchuapa, Santa Ana, fue el lugar donde se velaron los restos de la esposa de Pimentel, Rosa Ivette Colindres de Pimentel, el pequeño Marco Antonio Pimentel, su suegra Silvia Jaco de Colindres y su cuñado Carlos Ernesto Jaco Colindres. La quinta víctima, Tania Monterrosa, novia de Carlos Ernesto, fue velada y enterrada por sus familiares en otro lugar. El sábado 11 de febrero, en el Cementerio General de Chalchuapa, con una masiva asistencia entre lágrimas, cánticos, oraciones y una profunda indignación por lo sucedido, fueron despedidos los restos de la familia Pimentel. Uno de los momentos más desgarradores fue cuando la abuela de la esposa de Omar se acerca a los ataúdes y suplicaba que le hablasen. Con 99 años, Mercedes Jaco tuvo que afrontar el terrible dolor de perder a su hija, sus 2 nietos y su bisnieto de tan solo 12 años. Omar también colocó sobre el ataúd de su hijo su uniforme y pelota con la que practicaba baloncesto. El equipo del niño también rindió un homenaje a su compañerito con una pancarta que rezaba: "Hoy Chalchuapa llora tu partida y el cielo ganó un ángel". Cientos de personas que asistieron al funeral clamaban justicia. Con el corazón desgarrado, Omar y el resto de su familia tuvieron que ver uno a uno bajar los cuerpos de sus seres amados en la que sería su morada final. Impotencia porque me duele verlos ahí. Yo les digo, yo cambiara ese puesto porque todos ellos estuvieran vivos y yo fuera el que estuviera ahí mejor. Días más tarde, diversos equipos de fútbol salvadoreño mostraron sus condolencias y su total apoyo al profesor Omar y su hijo en uno de sus partidos, que fue un homenaje póstumo a su familia. La Turba Roja 94 le brindó aliento a él y a su hijo, además de dedicarle los goles de ese partido a su profesor. El Club Deportivo Paz también se unió al sentido de homenaje. Pero ahora Omar debía prepararse para una dolorosa batalla, llevar ante la justicia a los responsables de esta masacre, obtener respuestas. ¿Por qué? ¿Por qué cometieron esta barbarie con su familia? ¿Recuerdan las 4 personas capturadas al día siguiente de la desaparición de la familia Pimentel? El chico que les mencioné, Ronald Isaías. Los policías tenían sospechas porque fueron capturados en el mismo sector donde desapareció la familia y además eran miembros activos de una pandilla de la zona, algo que indicó a los investigadores que debían continuar esa misma línea de investigación.
pues se presumía que la familia había sido atacada por pandilleros de la zona. Y es así, mediante esas investigaciones y un testigo criteriado, que en el mes de marzo del año 2019 se logra acusar a Ronald Isaías Aguilar, alias El Chufle, de 21 años de edad, Víctor Manuel Arias, alias Renca, de 26 años, Leonidas Abel Cardona Ancheta, alias El Diácono, de 25 años, Melvin Orlando Sorto, alias El Decente, Samuel Isaías López Guerrero, alias El Sony, y Edwin Rafael Hernández Catalán, alias El Talismán. La policía señaló a estos 6 jóvenes como los responsables de este brutal hecho. Libre, eso es todo lo que puedo decir. Según investigaciones, ustedes son los actores intelectuales que participaron en el hecho. Bueno, quizás agarraron algún que tal vez habrá cometido un delito de eso y nos está incriminando también nosotros, quizás porque se siente mal con nosotros, quizás no le caemos bien o algo así, o no sé, va. Pero ahí está un Dios que está en las huellas de uno que me siento libre. Las autoridades mencionaban que ustedes pertenecen a grupos delincuenciales de la zona. Nada que ver con eso. Pero en el caso de Melvin Orlando Sorto, Samuel Isaías López Guerrero y Edwin Rafael Hernández Catalán fueron declarados como prófugos, aunque existe información que indica que los 3 fueron ultimados por miembros de su propia pandilla con el fin de borrar toda evidencia. Pero no existe nada que pruebe que esto es así. Recuerden que en la fosa clandestina donde encontraron la familia Pimentel, incluso se sembraron árboles para ocultar los cuerpos. Esto es un dato que nos indica que esa pandilla sabía borrar muy bien todo su rastro. Si utilizaban esta misma modalidad para deshacerse de estos chicos, difícilmente se les encontrará. Recordemos que una de las pistas vitales para encontrar la familia Pimentel fue el vehículo. Lo abandonaron cercano a la zona donde desapareció la familia y además en una propiedad privada. Estos 3 jóvenes probablemente no se movilizaban en vehículo, eran pandilleros y convivían con los de su misma pandilla diario. Sería más fácil desaparecerles sin dejar un solo rastro. En este caso, hace sentido la información con la que cuenta la policía. Pero ustedes coméntenme aquí en la cajita de comentarios qué creen ustedes. Ahora conocemos a los perpetradores. ¿Pero por qué? ¿Qué les lleva a tomar esta trágica decisión? ¿Qué pasó en verdad la noche del 16 de enero del año 2019? Es aquí donde entra uno de los relatos más estremecedores en este caso, los últimos minutos de vida de la familia Pimentel, una macabra confesión que les erizará la piel. Uno de los pandilleros acusados en este caso decidió servir como testigo criteriado, develar lo sucedido esa noche y junto a esta verdad, la prueba más importante de este caso, a cambio de beneficios penales. La familia en efecto estaba cambiando la llanta del automotor. El grupo de pandilleros les vio y armaron el plan: asaltarles, quitarles todas las pertenencias y dejarles ir. Melvin Orlando Arias el Decente presentó al grupo como policías. Observaron que los ocupantes eran 2 mujeres jóvenes, una señora, un niño y un hombre joven, quien conducía el auto. Este joven les dijo que eran de Chalchuapa cuando los pandilleros preguntaron dónde vivían. Melvin Orlando le preguntó si eran familiares de pandilleros o familias de policías. El joven respondió que no, que regresaban a su casa después de ver un partido de fútbol del Sonsonate. El testigo criteriado, a quien únicamente conoceremos como Mandrake, pues su identidad está protegida por este mismo convenio, relata haber escuchado que Ronald Isaías, alias El Chufle, le dijo a Melvin Orlando que solo les robarían los teléfonos, el dinero y otras cosas de valor. Entre estas, también planeaban robarles el vehículo. Según el Mandrake, él les advirtió que si hacían eso, las cosas se iban a complicar. Ronald Isaías estuvo de acuerdo en solo robarles. Acordaron que les introducirían a las fincas de café y estando allí les liberarían. En ese momento les ordenaron a las víctimas que les entregaran los teléfonos y les dijeron que les iban a llevar a fichar a la delegación policial. El joven Carlos Ernesto terminó de cambiar la llanta. Luego Melvin
le dijo a Samuel Isaías, alias el Sony, que le fuera a dar vuelta al vehículo y que si las víctimas se sublevaban, les disparara. Todas las mujeres y el niño se acomodaron en el asiento de atrás. Colindres manejaba el vehículo mientras que Samuel y Melvin iban en el asiento del copiloto apuntándoles a las víctimas con sus armas. Al llegar a un lugar conocido como el Pata de Gallina entre las fincas Monterrey y Los Trozos, se bajaron todos del vehículo. En ese momento comenzó a sonar el teléfono de una de las víctimas, pero Melvin lo apagó. Luego, el mismo pandillero les dijo a las víctimas que serían detenidas, que el puesto estaba un poco más adelante. Melvin le quitó un palo tipo bate a Leonidas Cardona, alias el Diácono, y ordenó que las víctimas se subieran nuevamente al vehículo. Juntamente con Ronald comenzaron a subir en dirección a la finca Los Trozos. Los demás pandilleros continuaron a pie debido a que el vehículo golpeaba por la parte de abajo en las irregularidades de la calle de tierra. Al poco rato detuvieron el vehículo, se baja Ronald, Víctor, Samuel y se quedan cerca del vehículo vigilando a las víctimas. Según Mandrake, fue en ese instante que Melvin le dijo a Ronald que ultimarían a las víctimas para que no se diera el calentón, en referencia a que no se levantara ninguna sospecha. Según la versión que Mandrake da a la policía y fiscalía, cuando él escuchó eso, les dijo que eso estaba hecho mierda, porque las cosas se iban a complicar, pues la pandilla no había autorizado lo que estaban haciendo. Pero Ronald les dijo que si ya se habían metido a ese huevo, es decir, problema, que toparan, es decir, que lo llevasen hasta las últimas consecuencias. Mandrake asegura que les dijo que decidieran ellos, Ronald y Melvin, pues ambos eran jefe y subjefes de la pandilla, convirtiéndose así en los autores intelectuales de este hecho. Los pandilleros amarraron a las víctimas adultas con cintas de zapatos y al niño lo ataron con la cuerda de una cartera de las mujeres. Fue en ese momento que doña Silvia Colindres le suplicó a los pandilleros que hablaran con sus familiares para que comprobaran que ellos no eran nada, que no tenían vínculos con pandillas ni familiares de policías, mientras Carlos Ernesto pedía que los soltaran, que no eran pandilleros. Caminaron un buen trecho, luego se detuvieron. A Tania, la novia de Carlos Ernesto, se la llevan Melvin y Ronald, caminaron hasta perderse de vista. Mientras tanto, Samuel y Edwin Hernández, alias el Talismán, también se llevan a Rosa Ivette, la esposa de Omar, en la misma dirección en que se habían llevado a la primera. Doña Silvia Colindres, Carlos Ernesto y el pequeño Marco se quedaron bajo la vigilancia de Víctor, Leonidas y Mandrake. Pasados 5 minutos, el Mandrake decide ir a donde estaba Samuel y Edwin. Mandrake dice ver a Samuel abusando de Rosa, mientras que Leonidas se fumaba un cigarrillo. Rosa le decía que si eran policías no debían abusar de ella. Edwin le dijo que se callara, que ya se iban a ir y que no les iban a remitir. Rosa guardó silencio. Samuel le dijo a Mandrake que metiera mano, es decir, que abusara también de Rosa, y Mandrake manifiesta haberlo hecho sin poner reparos. Luego siguió Edwin. Después de eso, Mandrake dice que fue donde estaba Ronald y Melvin. Observó al primero que se estaba subiendo el pantalón y al último abusando de Tana, quien le rogaba que no le continuara abusando, que el joven que conducía el carro era su esposo. Mandrake ha dicho a la fiscalía que la decisión de abusar de ellas fue algo que surgió en el momento. Cuando hubieron abusado de las 2 mujeres, Melvin les dijo a las víctimas que más adelante estaban sus familiares que habían llegado a buscarlos. Las víctimas les agradecieron, creyeron que en realidad les liberarían, y en ese instante todos los pandilleros se quitaron los gorros, navarones y se los dieron a Leonidas y a Víctor para que se los colocasen al revés a las 5 víctimas, para que no vieran por dónde les estaban llevando. El pequeño Marco siempre se mantuvo tomado de la mano de su abuela. Leonidas tomó a doña Silvia y al pequeño Marco y comenzaron a caminar. Víctor y Samuel tomaron a Rosa y a Tania, mientras que Edwin tomó a Carlos Ernesto. Todos caminan por entre los cafetales mientras los pandilleros les apuntan con sus armas, según el relato de Mandrake. Al llegar a un determinado lugar,
Melvin ordena a las víctimas que se detengan. Carlos Ernesto se sienta junto al niño, luego Silvia y después Tania y Rosa, siempre con los gorros puestos. En este momento, Ronald Isaías ciega la vida de Carlos Ernesto. Continuaron con el pequeño Marco, cuñado, hijo, suegra y esposa de Omar Pimentel. Melvin golpea con el palo tipo bate a Tania en las costillas. Ella solo deja escapar un quejido y cae al piso. Según Mandrake, fue rápido. Luego, les tomaron el pulso a cada uno y comprobaron que ya no tenían vida. Una bala a cada uno cegó la vida de estas 5 personas. Después, Melvin le dijo a Leonidas que consiguiera una pala, un asadón y un machete. Con el asadón y la pala cavaron un agujero de unos 2 a 3 metros y con el machete mutilaron los cuerpos para que cupieran. Cortaron el vientre para evitar que saliera mal olor cuando los cuerpos comenzaran a descomponerse bajo tierra. El Mandrake también acepta que participó en el desmembramiento de Tania, de quien momentos antes también había abusado. Posteriormente apisonaron la tierra y sembraron un cafeto. Cuando terminan ya eran como las 3 de la madrugada y los pandilleros se van a dormir a las cabañas de la finca Los Trozos. Así es, escucharon bien, se fueron a dormir, como si no hubiese ocurrido nada. A las 7 de la mañana del día siguiente, es decir, del 17 de enero, todos los pandilleros se dispersan y cada uno se va a su casa. Mandrake decide hacer un trato a cambio de no recibir castigo judicial, a pesar de haber participado directamente en la privación de libertad de las víctimas, el abuso de las 2 mujeres, el desmembramiento y enterramiento de las víctimas, entre ellos un inocente niño de 12 años. Su libertad, a cambio de conocer los detalles de todo lo ocurrido esa noche. Justo o injusto. ¿Acaso valió la pena su libertad a cambio de llevar ante la justicia salvadoreña a quienes según Mandrake son los autores intelectuales de este brutal crimen? El 13 de julio del año 2020, la Fiscalía General condena a 265 años de prisión a Ronald Isaías Aguilar, 250 años por apagar la luz de estas 5 personas y 15 por organizaciones terroristas. A Víctor Manuel Arias y Leonidas Abel Cardona se les condena a 262 años de prisión, cada uno 250 años por arrebatarle la vida a las 5 víctimas y 12 años más por organizaciones terroristas. Estaban muy jóvenes. Destrozaron su vida y la confinaron a una celda, y con ellos se llevaron a la familia Pimentel y a la familia de Tania. Destrozaron estas familias desde lo más profundo. Omar Pimentel, a 2 años de este sangriento crimen, cuenta que le robaron una gran parte de su vida. Manifiesta que han sido 2 años duros, especialmente cuando llegan fechas importantes como Navidad, cumpleaños, Días de las Madres. Estas fechas ya no se viven igual. Pide a Dios fortaleza para salir adelante y piensa siempre en ellos. Ninguno en su familia asimila lo ocurrido. No olvidan. Conocer los detalles tan crudos de este crimen fue extremadamente duro para la familia. Al preguntarle a Pimentel qué les diría a los agresores de su familia, él responde: cualquiera les diría ofensas. No les puedo decir que los perdono, porque robaron gran parte de mi vida. Nos hicieron un gran daño a los que nos quedamos. Espero que se hayan arrepentido de lo que hicieron. Espero que jamás pasen algo similar. Omar manifiesta que encontrará la paz únicamente hasta el día en que vuelva a reunirse con su familia. Mencionó también que recibió el ofrecimiento de varias entidades internacionales, quienes le ofrecieron asilo en España, Australia, Suecia y Estados Unidos,
pero al final no se concretó nada, porque su hijo Gabriel no quiso las opciones y llevarlo a la fuerza no era una opción viable, razón por la que se quedaron en el país. Un proceso sumamente traumático para esas familias, uno de los casos más duros de verdad que me ha tocado hacer, porque no puedes evitar que te afecte, es difícil no dolerte con las víctimas y con sus familiares. Mucha fortaleza a la familia Pimentel, a la familia de Tania y paz eterna a estas 5 almas que yacen en las moradas celestiales. Gente linda, llegamos al final de este caso. Gracias totales por acompañarme hasta el final de este video. Como siempre, recordarte que te suscribas a tu canal si te gusta mi contenido. No olvides activar la campanita y regalarme tu precioso y hermoso like. Pues con esto apoyas a este canal a continuar adelante semana a semana. Te dejo por aquí mis redes sociales y nos vemos en un próximo video.